Y ya por último, en estos años 30 del realismo mágico, tenemos al americano Edgar Allan Poe, autor de los cuentos de lo grotesco y lo arabesco, de cuentos grotescos y arabescos. Recordemos el arabesco de La piel de Zapa de Balzac, recordemos los arabescos de Gogol, pues aquí tenemos nuevos arabescos de realismo mágico. En 1841, ya cambiamos de década, más o menos cuando Heine está haciendo su poesía distinta, tenemos El diablo mundo de Espronceda, que es una obra de estilo goetheano, basado en el Fausto, es una obra fáustica. Quizá un poco distinta, quizá podemos considerarla ya más modernista que romántica, a pesar de que Espronceda es nuestro gran romántico. Es una obra que quedará inacabada por su muerte. Y bien, en 1842, ya entramos de lleno en esta década, Balzac, que tenía sus novelas, vamos, que estaba haciendo sus cosas, ¿no?, que son realistas, sus estudios de costumbres, más o menos fantásticas, en las que había empezado a hacer una cosa que era repetir personajes. Tachó una vez en Papá Goriot el nombre de un personaje y le puso uno de La piel de Zapa. Los personajes se repetían, con lo cual había un nuevo nexo entre la realidad y la ficción, porque había como un mundo paralelo en el que había una geografía y unos personajes con sus familias y sus vidas que parecían existir cuando no existía la novela, cuando no estaban sobre el papel, parecía que seguían existiendo. Se puso a agrupar en 1842 todas estas novelas en la comedia humana, hecha al modelo de la Divina Comedia de Dante, pero en este caso sería la comedia humana, y se propuso en el prólogo imitar al conde de Buffon y a los grandes naturalistas de siglos pasados en hacer lo mismo que ellos hacían con los animales y la naturaleza, un estudio de costumbres. Aquí tenemos, por cierto, el libro de Buffon ilustrado por Picasso, por el mismísimo Picasso. Bien, en esos años 40 hemos dicho que Balzac empezaba a ser una gran figura, pero la otra gran figura seguía siendo Victor Hugo, que tenía sus seguidores que aquí aparecen caricaturizados en el gran camino literario, algunos más que otros, como los hugólatras. El cortejo de los hugólatras, de los adoradores de Hugo. Pues bien, el que encabeza el cortejo, este gordo melenudo, es Théophile Gautier, y este ya no hace una poesía romántica, ni siquiera una poesía romántica más prosaica como Heine. Está empezando a hacer algo muy distinto, que será bien el germen del modernismo, y tiene un seguidor y admirador, y a la vez Gautier lo admira, que es Baudelaire, que aquí vemos en una escena, pues sí, también onírica y también, que hace una poesía muy distinta, decadente. Ya el héroe romántico no es activo, valiente, sino es un antihéroe decadente, drogado, cosa que por otro lado ya estaban los románticos, porque Lord Byron era decadente con su jirafa llena de joyas, y Coleridge y Thomas de Quincey tomaban opio. Así que eso ya está. O sea, los placeres artificiales ya estaban en el romanticismo original. Así que en cierta medida, digamos que este modernismo no es sino un romanticismo que va creciendo, se va haciendo viejo en un sentido figurado, porque lo que le pasa es que se van incorporando a él jóvenes. Todo lo contrario, no está envejeciendo, está rejuveneciendo, con esa pequeña isla en medio que es el realismo de Balzac. O sea, en realidad no hay discontinuidad entre el siglo XVI, en cuanto aparece Lope de Vega y dice que va a hacer lo que le da la gana, hasta el presente. Todo se puede considerar una especie de romanticismo que viene del siglo XVII y del siglo XVI. O sea, de los que nacieron en el siglo XVI, como Cervantes y Lope en el teatro y Cervantes en la novela, porque ya hemos dicho que los grandes ilustrados son Sterne, el gran satírico ilustrado, pues tiene un viaje sentimental que podemos calificar de romántico. Todo viene
en el siglo contemporáneo de Lope y de Cervantes, aparte de lo que venga de autores anteriores como Luciano, porque por ejemplo el realismo mágico podemos rastrearlo en Luciano y a su vez en Menipo y a su vez en Epicarmo. Bien, pues Las flores del mal se convierte en un emblema de un nuevo tipo de poesía. He elegido esta edición ilustrada por un pintor que no tiene que ver con la estética de este tiempo, sino una estética posterior que jugó para ver su perduración. Es decir, no solo interesa a los de esta época, sino que se convierte en un emblema de algo nuevo. Podemos llamarlo modernista. Y estos, digamos que son, podemos decir, los modernistas. Aquí tenemos a Verlaine, que estaban para homenajear a Baudelaire, pero Baudelaire en sí no está. Aquí tenemos al típico marginal que siempre hay, este es Peladán, que era el ocultista, satanista, mago, ¿verdad? Pero los más importantes de los modernistas están aquí en esta esquinita, que son Verlaine, que es el mayor y más aventajado imitador de Baudelaire, y lo mira con ojitos tiernos porque se enamoró de él, es Rimbaud, que es un niño prodigio que escribió grandes obras, poesías en latín exquisitas a los 14 años. Tuvieron una relación un poco... O sea, Verlaine abandonó a su mujer por él, se fueron a vivir a un hotel, se acabaron pegando un tiro, los echaron del hotel, tuvieron celos, etcétera, y al final el niño prodigio Rimbaud, que iba a ser el más prometedor poeta francés, se cansó de la poesía y se fue a traficar con armas a África, acabó perdiendo una pierna gangrenada, una historia extrañísima. Pues claro, esto es un malditismo, un decadentismo que en el fondo, si nos ponemos, pues tampoco es ajeno al principio de todo esto, que era el romanticismo, porque Rimbaud, yéndose a África, pues no está haciendo sino lo mismo que Lord Byron yéndose a Grecia, vestido de albanés, aunque por motivos distintos. Rimbaud se va a traficar con armas y todavía había algo idealista, algo puro, noble en Lord Byron. No era tan demoníaco y tan satánico. Este siglo ya es un poco más satánico. Y por último, ya en esta década de los 50, eso es de 1855, esta es la segunda edición, la he cogido porque se le ve mejor la cara. Esto es una obra insólita y es efectivamente modernista. Ya, esto no es romántico, esto es algo muy distinto. Esto es muy distinto. Estas son las hojas de hierba de el gran Walt Whitman, que influye en Rubén Darío, en los grandes modernistas, y luego en García Lorca. En Rubén Darío influye en José Martí, el gran bate cubano, el gran bate cubano, y en Lorca. Esto es muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Es un héroe romántico, sí, que aparece con la camisa medio abierta como Balzac, el gran realista. Nos acordamos de que él también sale con una camisa blanca abierta, que es como el uniforme de poeta, que algo que venía pues del siglo XVII y antes del XVI. Bien, como el pobre Camões cuando rescata su poema épico de un naufragio, y claro, también aparece con una camisa abierta y con su poema intentando salir. El pobre Camões, del que Lope de Vega le dijo eso, que tuvo hambre en vida y mármol en muerte. Los homenajes siempre llegan tarde. Pues este poeta, al estilo de los románticos, sin embargo vemos que lleva un sombrero y unos pantalones y un ademán de obrero. Podría ser un herrero, podría ser un albañil, un constructor, y mira desafiante al espectador como si fuera una persona ociosa que mira a un trabajador. Está diciendo: yo soy un trabajador de la poesía. Y su poesía no es decadente, sino que admira al brazo viril que construye, que tala árboles, que edifica, que trabaja. Es una poesía en ese sentido cívica, pero es muy distinto. Recordemos que esto es de 1855. Es muy distinta a la poesía cívica que tenía lugar en España en 1855. En 1855, la reina Isabel II corona como poeta en el Palacio del Senado a Quintana, que es este viejo que tenía pues poemas a la vacuna, a la ciencia,
poemas para ilustrar al pueblo y para crear una nueva sociedad. Fijémonos en la diferencia entre esa poesía que se supone que es ilustrada, pero que a Goethe no le parecería clásica. Será ilustrada, pero clásica no. Comparémoslo con esto, que sí que es clásico. Este hombre sí es un clásico. Es fresco. Goethe decía que los clásicos tienen que ser frescos y jóvenes, y además fuerte y viril, pues como Homero, como Ossian si queremos, como Lope de Vega, como Shakespeare. Es un brazo nervudo que escribe frente a esto, a este viejecillo que dice que la vacuna está muy bien. Bueno, esto es 1855. Unos 30 años después, más o menos, tuvo lugar otra gran coronación de un poeta español, y ese poeta fue Zorrilla. Y esa coronación estuvo mucho más merecida. Sin embargo, fue mucho más cruel, digamos, porque luego Zorrilla se hizo tan pobre que tuvo que empeñar lo que le dieron, la corona y todo lo que le dieron en este acto en el palacio de Carlos V en la Alhambra. A Zorrilla hay que amarlo. Pueden decirme que no les gusta, pero por favor amen a Zorrilla. A Zorrilla hay que amarlo como persona, como hombre, como ser humano, como excelso ser humano. Zorrilla, en torno a los años 60 más o menos, escribió Los cuentos de un loco. Sabemos, bueno, no lo he dicho, el diario de un loco de Gogol no es autobiográfico ni es autoficción, es un loco real que se cree rey de España en sucesión a Fernando VII. Y por cierto, hay un hospital de locos en la Academia de Bellas Artes, un cuadro pintado por Goya que está en la Academia de Bellas Artes, que tiene varios locos que se creen uno rey, otro papa, y tiene mucho que ver con ese cuento de Gogol, a pesar de ser anterior. O sea, Goya ya está en Gogol. Cuando he dicho además que Gogol influye en todos esos autores, pues algunos sí directamente, como los chinos o los japoneses, que sí leen a Gogol. Pero quizá Kafka no sabía que estaba haciendo Gogol. De hecho, los grandes escritores rusos también dicen que Gogol tiene las palabras, Bielinski dice que Gogol tiene las palabras de Ibsen, antes de que Ibsen quizá lo sepa. Gogol es el padre de todo, pero Goya es el abuelo de todo. Todo está en Goya. Incluso hay cosas satíricas en Japón que coinciden. Hay maestros satíricos japoneses del siglo XVIII que hacen lo mismo que Goya. Hay como una clarividencia de todos estos sabios, y Goya es el príncipe de todos. Y luego Gogol. Pues esto sí es un poco autoficción, Los cuentos de un loco. Sí se parecen a lo que luego será Strindberg, y sí se parecen a la también autofictiva obra de Flaubert, el diario Las memorias de un loco. También se parecen a esto, aunque son anteriores. Llega un poco tarde, pero llega, y esto se puede considerar que es una poesía, esta de Zorrilla, innovadora. Sigue siendo muy declamatoria, sigue siendo muy cívica, muy civil. Pero bien, no deja de ser este loco un heterónimo, que es algo inventado por el gran poeta Hölderlin, el gran poeta alemán Hölderlin, que crea personajes en cuyo nombre escribe poemas, con lo cual acaba distinguiéndose de una vez la diferencia entre el yo y el yo poético. Que el yo poético, el yo que escribe la lírica, no es el yo de verdad. Algo que le hubiera venido muy bien que se supiera a Lope de Vega cuando lo desterraron por escribir poemas contra una amada que lo desdeñó. Los heterónimos los consagra, después de Hölderlin, Pessoa, que además Pessoa es un poco irónico. Pessoa en portugués significa persona, y persona era la máscara que se ponían los actores. Bueno, pues Pessoa es un gran autor de heterónimos, al igual que Hölderlin tiene muchísimos heterónimos. Y un poco después de que Pessoa finara su obra, Antonio Machado también crea sus propios heterónimos. Aquí tenemos al más famoso de ellos, el retrato del más famoso de ellos, que es Juan de Mairena, que es un heterónimo de Antonio Machado.
una distinción entre el yo y el yo poético. El yo Antonio Machado no es el mismo que el yo Juan de Mairena. Juan de Mairena es un personaje distinto. Es como una especie de teatro llevado a la lírica. Bien, y también en esta época, deudor de Heine, tenemos a alguien que normalmente se considera un romántico, pero a estas alturas un romántico, después de Heine, después de Hölderlin. He metido el paréntesis de los heterónimos de Pessoa y Machado, que son del siglo XX, Pero después de Hölderlin y después de Heine, y al mismo tiempo que otros autores alemanes, considerar que Becker es un romántico es un error, porque claro, si uno ve este retrato pintado por su hermano, pues es Lord Byron, pero si uno ve esta fotografía, ve que, cuidado, estamos en otra época, estamos en otro mundo, es más, existe la fotografía. Y bien, bueno, Becker es mucho más irónico de lo que se piensa, siempre se lo ve como un enamorado de cabellos ensortijados, un alma lírica, que sí, lo será, pero también es un hombre muy irónico. Tiene un famoso poema en la que le dice a una mujer materialista del siglo XIX que él también sabe que un poema solo vale si está escrito detrás de un billete de banco. Y curiosamente le hicieron un billete de banco, no pusieron ningún poema, pero le hicieron un billete de banco con él por un lado y con una dama materialista del siglo XIX por el otro. Sin embargo, y eso es importante distinguirlo, el prosaísmo, la ironía de Becker no es la misma que el muy prosaico, se considera poesía realista, Campo Amor. Ramón de Campo Amor hace una ironía más contundente, son pedradas irónicas, y pedradas también los ripios, los versos que hacen rimas poco hermosas, feas directamente, que es algo, esos malos versos, esos ripios, es algo que a algunos poetas les gustarán y también imitarán, pues como Unamuno. A Unamuno le gustan hacer ripios filosóficos, y eso también le gustará un poco a Borges. A Borges le gustaron algunos malos versos de Unamuno, que en cierta medida están ya en los malos versos, con intención filosófica, de Campo Amor. Aparte de Heine, que es el gran modelo, Heine con su ironía del siglo XIX, pero también con su ensoñación germánica de Acta Troll, de Fausto, pues aparte de esos, un poeta que será importante para Becker será un austríaco, será Anastasius Grün, imita mucho a Anastasius Grün. Un personaje muy parecido a Becker, un poco más viejo, es de Sevilla también, es también de Sevilla, es también alemán, imita también a los alemanes, se llama Fernán Caballero, pero no es un hombre, es una mujer, se llama Cecilia. Lo que pasa es que en aquel tiempo, por muchísimas razones, y Fernán Caballero tenía las suyas, que no son las generales, tenía sus propias razones, convenía que una mujer escribiera con nombre femenino. Bien, ella es una realista, no demasiado influida por Balzac, sino por otro tipo de autores. Escribe La Gaviota, que es un libro, como otros muchos suyos, escribe cuentos populares andaluces y le interesan mucho los tipos populares andaluces. Sin embargo, es curioso que La Gaviota, una de las escenas fundamentales de La Gaviota, no está tomada del folclore andaluz, sino que está tomada de la literatura que era popular en Hungría. Y toma un personaje que es muy popular en Hungría, el notario de Peleska, que seguramente conocía se había llevado al teatro por aquella época y seguramente conocía por la revista